Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les recuerdo que estos videos son videos cortos de 15 minutos o menos que tratan con diversos temas de salud. El día de hoy vamos a ver los problemas circulatorios. Para hablar de los problemas circulatorios, lo primero que vamos a hacer es, vamos a tratar de entender cómo funciona el sistema circulatorio rápidamente, algo muy sencillo. Aquí, como podemos ver, tenemos nosotros el sistema circulatorio. Rápidamente, si lo explico, aquí tenemos el corazón y aquí tenemos nosotros la arteria por donde se pompea la sangre. La arteria, que siempre está pintada de color rojo porque lleva la sangre hacia el cuerpo, se colecta en los capilares ya muy pequeños al final de los miembros, al final de los órganos, y se regresa la sangre por las venas. La sangre baja por la arteria, deposita el oxígeno en todos los tejidos en la célula, se lleva a cabo la respiración celular y se produce CO2. Entonces la misma sangre que pasa por aquí, cuando se regresa por una vena, ya viene sin oxígeno porque dejó el oxígeno aquí. Y al regresarse ya sin oxígeno, lo que recoge ahora es el CO2. El dióxido de carbono lo lleva de nuevo por las venas hasta el pulmón para volverlo a llenar de oxígeno en los pulmones y regresar otra vez por la bomba cardíaca. Y esto es un circuito que constantemente estamos llevando a cabo. Es de corazón, arterias, dejan el oxígeno, venas, recogen el CO2, se regresa por la vena cava, entra al corazón, de allá a los pulmones, y de los pulmones regresa oxigenada y otra vez continúa la circulación. Los problemas circulatorios entonces los podemos nosotros encontrar ya sea en arterias que llevan la sangre o en venas que recogen la sangre. El día de hoy, el tema que vamos a revisar va a ser problemas de circulación arterial. En la siguiente entrega vamos a revisar los problemas venosos. Uno de los principales problemas que tenemos nosotros, la mala circulación, así le llamamos enfermedad arterial periférica. Y esto no es otra cosa más que un estrechamiento o un bloqueo de las arterias que no permiten que se lleve el oxígeno correctamente a todos los tejidos y a todos los órganos. Este estrechamiento de las arterias es debido a un problema que se llama arteriosclerosis. La arteriosclerosis es la acumulación de ciertas sustancias grasas en la pared de los vasos sanguíneos que nos lleva a tener una placa. Y esta placa, que está hecha de grasa y colesterol, es la que ocluye o reduce. Cuando se reduce el flujo se producen problemas que vamos a ver en este momento, pero también puede interrumpirse completamente ese flujo y entonces vamos a tener nosotros una baja de oxígeno, sufrimiento de los tejidos, eso se ve como dolor, muerte de los tejidos, necrosis, que finalmente pueden llevar a un paciente a una amputación. Entonces vamos a revisar ahorita el problema La enfermedad arterial, ¿cómo hacemos entonces nosotros el diagnóstico? Pues vamos a ver los síntomas. La sintomatología que va a tener un paciente que tiene ya placas que le están ocluyendo sus arterias, puede ser que no tenga síntomas. El paciente puede no tener síntomas y no saber que tiene ya un problema oclusivo y solamente siente problemas de vez en cuando hace mucho ejercicio o cuando camina a largas distancias. Uno de los principales problemas que empezamos a ver cuando los pacientes ya empiezan a tener problemas es dolor y entumecimiento. Ese dolor, ese entumecimiento que presentan los pacientes, pues es debido a la mala circulación, falta de oxígeno. El siguiente problema que tenemos casi siempre cuando vienen los pacientes con nosotros, molestias al caminar cierta distancia y que tiene que pararse y luego se pasa el dolor, vuelve a caminar otro poco y le vuelve a molestar, es lo que nosotros llamamos claudicación intermitente. Se va presentando en forma paulatina. Al principio puede caminar 2 cuadras y el dolor, después 1 cuadra, después media cuadra. Entonces eso es lo que nosotros llamamos claudicación intermitente, que es otro de los síntomas que tienen estos pacientes. También estos pacientes muchas veces presentan mala circulación o llagas en los pies. Y esto es muy característico. Estas llagas no se curan tan fácil. Son llagas que permanecen ahí. También se presenta en los pies de estos pacientes el color pálido o azulado de los pies, que es lo que vemos en estos pacientes, como estamos viendo aquí en la imagen. Además de eso, algo muy característico, estos pacientes tienen poco crecimiento del vello en las piernas y de las uñas. A veces no tienen claudicación, pero el mismo paciente se da cuenta de que su piel empieza a tener cierta resequedad y poco crecimiento de las uñas, o que son muy quebradizas, y lo interesante, se empieza a caer el pelo. Deja de tener su vello en las piernas. Otro de los síntomas es que tienen disfunción eréctil, sobre todo en los pacientes que tienen diabetes tipo 2.
Además de esto, otra de las cosas que hacemos para poder corroborar ese diagnóstico, pues es un examen físico, no nada más es el interrogatorio. Luego viene lo que es hacerle una exploración física, en donde lo que principalmente hacemos es, obviamente revisamos todo el cuerpo, cómo está su corazón, etcétera. Buscamos datos que nos hablen de que hay una oclusión o una estenosis. Lo que hacemos en las piernas, en esta enfermedad arterial periférica, es estudiamos los pulsos. El pulso popliteo, que es el pulso que revisamos detrás de la flexura de la rodilla, el pulso tibial posterior, que también es un pulso donde estamos en el maleolo, ahí en el huesito, detrás del huesito, tocamos para ver ese pulso del paciente. También es el pulso pedio, ¿verdad?, de la arteria que lleva sangre a los pies. Con estos tres pulsos nosotros ya nos damos una idea si el paciente tiene o no mala circulación. Una vez que revisamos los pulsos, otra cosa muy importante es tomarle la presión, pero no solamente la presión del brazo, sino que medimos la presión del brazo, luego medimos la presión del tobillo y hacemos una pequeña operación en donde vemos cuál es el índice entre el pulso del tobillo y el pulso del brazo. Entonces nosotros podemos saber si tiene mala circulación. Posterior a eso, lo que hacemos es estudios de imagen. Uno de los estudios que podemos hacer es la arteriografía. La arteriografía es un estudio en el cual nosotros ponemos un catéter, o sea, un tubito de plástico, lo ponemos en una arteria, aquí por la ingle, y entonces nosotros podemos pintar con un líquido especial que no es dañino para el cuerpo. Podemos teñir las arterias por dentro, como se puede observar aquí. Aquí vemos la arteria aorta cómo baja, se puede ver la ilíaca del lado derecho, la ilíaca del lado izquierdo, y aquí se ve cómo está bien. También se pueden hacer otros estudios de arteriografía en la que podemos estudiar todo el sistema circulatorio. Esto se puede hacer también con angiotomografía axial helicoidal y con reconstrucciones en tercera dimensión como las que estamos viendo ahí. Estos estudios permiten ver con mucha claridad una oclusión como la que estamos viendo aquí. Aquí podemos ver perfectamente cómo de este lado se ve muy bien la circulación y de este lado está ocluida. Si comparamos esto que está aquí con este lado, podemos ver la oclusión perfectamente bien, cómo no llega. Y entonces eso nos puede dar a nosotros luz del problema que tiene el paciente. Otra de las cosas que podemos tener es lo que está aquí. Miren, este se ve perfectamente bien este lado. Aquí vemos una oclusión a esta altura. Entonces, estos son los tipos de oclusiones que en realidad lo que nos están nosotros representando es una placa teromatosa que no permite la circulación. Otro estudio que hacemos es el ultrasonido. El ultrasonido es un estudio no invasivo que permite ver las venas y las arterias. El ultrasonido Doppler. Este ultrasonido Doppler nos permite ver perfectamente bien, como vemos aquí, las arterias y las venas. Y este estudio nos permite ver cuando hay una oclusión, como en este caso, se puede ver aquí clarito, una como montañita oscura, negra. Esto es una oclusión y vemos cómo hay turbulencia, no se ve completamente rojo el vaso. ¿Por qué? Porque aquí hay una oclusión. Claro, aquí no se pueden ver las imágenes como en el arteriograma. Sin embargo, un buen ultrasonografista nos puede dar una imagen, un esquema en el que nos diga dónde encontró él esas oclusiones. Es muy importante encontrar estas oclusiones porque lo que representan es en dónde se encuentra esta placa que no está permitiendo que nosotros tengamos buena circulación. Y la arteriografía o el ultrasonido nos permite a nosotros clasificar. Un ultrasonografista nos puede hacer un esquema en donde nos diga qué arterias están tapadas y nosotros clasificamos varios tipos de oclusiones, oclusión tipo A, tipo B, tipo C, etc. Eso queda fuera del alcance de esta placa. A nosotros lo que nos interesa es saber en dónde están las oclusiones, de qué distancia son y qué tanto ocluyen. No es lo mismo una lesión que esté ocluyendo nada más la mitad de la luz a una oclusión que esté ocluyendo el 90%. Entonces nosotros nos sirve este estudio para poder saber también, no es lo mismo una oclusión de 1 centímetro, de medio milímetro o una oclusión de 4 o 5 centímetros. Entonces, dependiendo cómo esté la oclusión de ese paciente, es el tratamiento que le vamos a dar. Los tratamientos que se pueden hacer con estos pacientes son varios. Hay procedimientos que se llaman no invasivos, aunque en realidad son mínimamente invasivos. Como vemos aquí están las placas, metemos nosotros una guía de alambre y sobre esa guía de alambre metemos nosotros un catéter que tiene un balón. Este balón lo inflamos y sobre el balón tenemos nosotros esta férula de alambre, está recubierta.
Cuando retiramos nosotros los catéteres y retiramos también las guías, pues vamos a ver que esto nos quita la oclusión y nos mantiene abierto esa oclusión que tenía el paciente, y así es como nosotros podemos aliviar este problema. Otro procedimiento que también hacemos es limpiar las placas. Para esto utilizamos un sistema especializado en el cual nosotros introducimos una navaja muy pequeñita que nos permite cortar, rebanar, como si fuera un raspador de hielo, el que usamos en los raspados, y con eso vamos limpiando pedazo por pedazo la placa. Y esto nos sirve en grandes vasos, también nos sirve en pequeños vasos. Como vemos, aquí estamos haciendo el procedimiento. Podemos ver cómo la navaja que está aquí señalada, esta navaja va cortando y el pedazo de placa que se va cortando va quedando dentro de este túnel que después nosotros, ¿verdad?, desechamos. Esa es una de las formas en que podemos hacerlo. Y no solo sirve para grandes vasos, también lo podemos hacer en vasos muy pequeñitos de la pierna. Otra de las cosas que también hacemos es la cirugía. En la cirugía, pues básicamente lo que nosotros tratamos de hacer es brincar esa oclusión que tiene el paciente, esa placa. Porque a veces la placa es tan larga que no se podría poner un stent, o sea, una férula interna, no se podría poner porque es muy largo, o son muchas férulas. Son tantos los pedacitos con placas que tiene que no nos permiten a nosotros poner tantas férulas internas con el balón. En esos casos, lo que hacemos es una cirugía. Y el procedimiento que hacemos es cualquiera de estos dos que estoy mostrando aquí. Si nosotros tenemos la oclusión a este nivel, lo que hacemos es conectamos un tubo artificial que puede ser de politetrafluoroetileno o de Gore-Tex o de algún otro material plástico especial que usamos, en el que brincamos esa oclusión y la sangre ya viene por aquí y brinca por el bypass o puente, y entonces ya se mejora la circulación. La otra cosa que podemos hacer es, en lugar de usar un tubo artificial como este, usamos una vena del mismo paciente. Sacamos una vena del paciente, si tiene, por ejemplo, aquí está esto ocluido, aquí también está ocluido y aquí está ocluido, y hasta acá abajo está la zona donde ya no hay oclusiones, pues brincamos todas estas oclusiones utilizando una vena del mismo paciente, una vena larga que está en la misma pierna. Sacamos esa vena, que es la vena safena, la conectamos antes de la oclusión, brincamos todos esos oclusiones, obstrucciones, todas las placas, y lo conectamos aquí abajo, y eso mejora la circulación de los pacientes. A esto es a lo que nosotros le llamamos un bypass o un puente, y eso es lo que resuelve el problema de estos pacientes. Tiene solución cuando se hace a tiempo. Por eso les comento siempre a los pacientes, no deje pasar el tiempo. Si tiene o ha tenido algún problema de calambres, insensibilidad, siente que el pie tiene mal flujo, sobre todo si ya tiene claudicación intermitente, pide una consulta. Se puede evitar muchos problemas actuando tempranamente. Muchos de estos pacientes a veces llegan ya con los pies muy negros, ya con lesiones que ya no se pueden arreglar, y pues terminan muchas veces amputados porque no se revisaron a tiempo. Entonces, con una cirugía temprana se puede ahorrar mucho sufrimiento y mucho dinero actuando tempranamente. Lo más importante es que inclusive puede salvar su vida. Mi nombre es Fernando López Neblina, denle like, suscríbase y nos vemos en la próxima edición.